la bomba gay, ¿no? No sé si fue la CIA o el Pentágono, pero realmente estuvieron experimentando con una cosa así. Sí. No, Enola Gay era el avión de la bomba atómica, pero... A ver. Bueno, no sé, se suponía que ibas a tener como un deseo sexual. Mira, ahí está. La bomba gay. La bomba gay es un término informal que se refiere a una posible arma psicoquímica no letal que fue especulada por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en los años 90. El concepto implicaba dispersar feromonas sexuales para inducir la atracción sexual mutua entre los soldados enemigos, con la intención de causar confusión y distorsionar la cohesión militar. O sea, el rollo es, ellos esparcen las feromonas sexuales estas y tú como que te vuelves gay y te lo empiezas a hacer con el soldado de al lado, ¿no? Mientras, mientras estás en el rollo, ¿no? En el acto sexual, pues ellos atacarían. Ese era el concepto, ¿no? Um, a partir de 1994, el laboratorio Wright en Ohio, un precursor del moderno laboratorio de investigación de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, realizó una propuesta de 3 páginas detallando varias armas químicas no letales. Este documento, eventualmente adquirido por el proyecto Sunshine a través de la Ley de Libertad de Información, a través de una solicitud de la Ley de Libertad de Información, explora la noción de una bomba gay, entre otros conceptos. El Pentágono no negó que esa propuesta fue hecha, declarando su compromiso para investigar armas no letales para el uso militar. Los críticos, como Aaron Belkin, director del centro Michael Palm de la Universidad de California, llamó esta idea ridícula. eh, Dijo que era ridículo que se pudiera pensar que un aerosol pudiera convertir pudiera convertir a la gente en homosexuales. En fin. Nunca se ha hecho un estudio científico bien controlado sobre sugiriendo la posibilidad de que las feromonas causen cambios de comportamiento en los humanos. Algunos anunciantes de desodorantes afirman que sus productos contienen feromonas sexuales humanos como que actúan como afrodisíacos. En los años 70, los copulines fueron patentados como productos que, em, que esparcen feromonas humanas basándose en investigaciones hechas sobre macacos. Subsecuentemente, androstenona, eh, el sudor axilar y los bomodoros también se dice que actúan como feromonas. A pesar de estas afirmaciones, nunca se ha demostrado que una sustancia feromonal influencie directamente el comportamiento humano en un estudio revisado por pares. Usando imágenes cerebrales, investigadores suecos han demostrado que hombres homosexuales y heterosexuales, cuando son presentados con dos olores que
están implicados en la excitación sexual, sus cerebros tienden a responder diferentemente. Los hombres homosexuales tienden a responder en la misma manera que las mujeres heterosexuales. Aunque no se pudo determinar si era una relación causa-efecto con el olor. El estudio fue expandido para incluir a mujeres homosexuales. Los resultados fueron consistentes con los descubrimientos previos, lo cual significa que las mujeres homosexuales no eran tan... no tenían no tenían la misma respuesta a olores identificados como masculinos, mientras su respuesta a olores femeninos era similar a la de los varones heterosexuales. Según los investigadores, esta investigación sugiere un posible rol de las feromonas humanas en la base biológica de la orientación sexual. O sea, que sí había algo, ¿no? Pero bueno, o sea, sí, lo estuvieron investigando y todo este rollo, ¿no? La Fuerza Aérea quería lanzar un spray para volver al enemigo gay. Hace el amor y no la guerra es un eslogan... durante mucho tiempo ha sido un eslogan de las campañas antiguerra, pero en 1994 la Fuerza Aérea de los Estados Unidos produjo su propia variante de esta filosofía. ¿Y qué tal si pudiéramos usar un químico que pudiera hacer que los soldados del ejército enemigo pensaran más sobre los atributos físicos de sus camaradas en armas que en la amenaza del enemigo? Y así nació la bomba gay. Lejos de ser un producto de las mentes de los teóricos de la conspiración, documentos publicados a una asociación para la vigilancia de las armas biológicas en Austin, Texas, confirman que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos investigaron esta idea. Esto fue incluido en un CD producido por los militares de Estados Unidos en el año 2000 y entregado a la Academia Nacional de Ciencia en el año 2002. El documento deja ver que se habían solicitado 7,5 millones de dólares para desarrollar esta arma. Los documentos publicados por el Sunshine Project bajo la ley de libertad de la información están titulados acosar y hacer enfadar al tipo malo. ¿Cómo? Acosar, enfadar y identificar al tipo malo con químicos. Incluye varias propuestas para el uso militar de químicos que podrían ser esparcidos sobre posiciones enemigas. Un ejemplo distasteful. Un ejemplo no muy joder. Un ejemplo no muy agradable. Un ejemplo no muy agradable, pero no letal, sería esparcir fuertes afrodisíacos, especialmente si el químico también causaba un comportamiento homosexual, dice la propuesta del laboratorio Wright de la Fuerza Aérea en Dayton, Ohio. El Pentágono no negó que la propuesta fue hecha. El Departamento de Defensa está comprometido a identificar, investigar y desarrollar armas no letales que apoyen a nuestros hombres y mujeres en uniforme. Aaron Belkin, director de la Universidad de del Centro Michael Palm de la Universidad de California, que estudia el asunto de los gays en las Fuerzas Armadas, dijo: la idea que podría someter a alguien
eh, que podrías exponer a alguien a un aerosol y cambiar su comportamiento sexual es ridícula. Bueno, él dice que es ridículo, pero o sea, él lo ve desde este punto de vista de que, o sea, de no discriminar a los gays y todo este rollo, ¿no? Pero ahí en la página de Wikipedia ponía que, o sea, que en Suecia habían investigado este tema y parecía que sí que algo había, ¿no? Aunque bueno, en esa solicitud de la Fuerza Aérea ellos pedían dinero para investigarlo. O sea, que luego podrían haber desarrollado el arma, pues ya es otra cosa, ¿no? Estuvieron investigando la bomba gay, pero sí, esa es la que acabo de enseñar. Una bomba llena de estrógenos. No, era... Ok, disculpen. Pero aunque todos nos demos por el culo, aún así se podría seguir peleando. Sí, bueno, se dice que los espartanos, la mayoría de sus soldados eran... O sea, los enviaban al campo de batalla en un arreglo que era, o sea, parejas de dos, pero que eran parejas homosexuales, porque así el uno ayudaba al otro siempre. Buah, pues eso han tenido que poner, qué pasada. A lo mejor lo están poniendo en los chemtrails. ¡Que no! ¡Que no! ¿Por qué te piensas que en los últimos años está todo lleno de gays y de trans y todo este rollo? Fijo que lo ponen en los chemtrails. O lo ponen en la comida, o el agua, o alguna mierda así. El batallón sagrado de Tebas es un ejemplo, claro.
Y otra bomba llena de maquillaje y de ropa de mujer. Se la tiraron a los Yeltsin y antiguo par de la URSS traidores y así se desplomó la URSS. Ah, pues no sé. Podría ser. Claro, los chemtrails, fijo, y el agua. Y otra llena de lubricante y la comida. Con el ojete roto no tienes ganas de pegar tiros. Y se vuelven como loquitas. Recuerdo la serie de Los Simpsons que Homero lo lleva a su hijo a una fábrica metalúrgica y al final eran todos loquitas. Bueno, no sería tan raro un plan de esos a largo plazo, digamos 80 años. Las poblaciones cada vez son más pobres, pero no se escucha ni una queja. Mm. Los desodorantes, la Virgen. Bah, yo creo que eso es más propaganda que otra cosa, pero bueno. El principio sería los Village People iraníes y los lo comía juntos. En vez de pegar tiros se ponen a hacer el trenecito. Es increíble. Matan al enemigo a besos o soplándose en la nuca. Con esto se explican muchas cosas. Pero da igual que se vuelvan homosexuales, lo importante es que no luchen, de todo caso se podría de alguna forma disminuir la testosterona. No, pero o sea, el principio es, o sea, no que... la idea era provocar una homosexualidad momentánea, ¿no? O sea, que, que te sintieras que te sintieras atraído por el soldado de al lado con un deseo sexual incontenible o algo así o sea, y en el momento que tú te estás folando al otro, pues entonces atacar o algo así, supongo que era la idea, ¿no? Que les tiren bombas con revistas, no por gays, con tíos barbudos dándose por el ojal. Pero brother, si en la mayoría, si en la mayoría de los cuarteles hay muchos que ya son de la acera de enfrente, brother. Si hasta en España, o sea, estaba lleno de rumores de que los legionarios se lo hacían entre ellos y todo el rollo. Hasta se rumoreaba que Franco había tenido amores legionarios y todo este rollo, ¿no? ¿Quién decía esto de los espartanos? No, pues por ahí había oído, no sé. Una cosa es no discriminar y otra fomentarlo dominando la voluntad como arma de guerra. Ese es el punto. Sí, bueno, es el que yo te decía, el que tú decías antes, el batallón sagrado de Tebas o algo así. La homosexualidad en las fuerzas armadas de la antigua Grecia era un aspecto significante en las ciudades de la antigua Grecia, que iba desde ser una parte fundamental de la vida militar a ser una práctica aceptada de algunos soldados individuales. Se consideraba como un factor que contribuía a la moral. Aunque el ejemplo principal era el batallón sagrado de Tebas, una unidad que se decía que estaba formada por parejas del mismo sexo, la tradición espartana del heroísmo militar también ha sido explicada a la luz de que los fuertes vínculos emocionales a menudo resultaban en relaciones homosexuales. Varias fuentes de la antigua Grecia documentan incidentes de coraje en la batalla y los interpretan como motivados por vínculos homoeróticos.
Algunos filósofos griegos escribieron sobre el asunto de la homosexualidad en las Fuerzas Armadas. En el simposio de Platón, el interlocutor Phaedrus comenta sobre el poder de la relación sexual masculina para mejorar la valentía en las Fuerzas Armadas. El comandante militar tebano Pamenes se supone que abogaba hacia una organización militar basada en las parejas de amantes. En una batalla decisiva, los calcidianos llamaron para que les ayudara a un guerrero llamado Cleomachus. Eh, Cleomachus honró la solicitud y trajo con él a su amante. Atacó a los eretrianos y dio la victoria a los calcidianos, aunque le costó su propia vida. La importancia de estas relaciones en las fuerzas, en las formaciones militares, sin embargo, era controvertida. Según Xenofones, los espartanos aborrecían el pensamiento de usar las relaciones sobre la base de formar unidades, poniendo demasiado énfasis en la sexualidad y no en el talento. Sin embargo, las ciudades que emplearon esta práctica en determinar la formación militar tuvieron bastante éxito. Los tebanos tenían tenían un regimiento de este tipo como la base de su entero ejército. Se atribuye a este grupo llamado la Sagrada Banda de los Tebanos por convertir a Tebas en la ciudad más poderosa durante una generación hasta su caída a manos de Felipe II de Macedonia. Bueno, no sé, parece que algunas ciudades sí lo hacían, otras no, ¿no? No sé. Es como decir que Jesucristo siempre estaba entre sus discípulos y se daban entre todos por el culo. Nadie lo vio, pero por hablar se habla. Homosexualidad momentánea, eso sí es absurdo, ¿no? Bueno, no sé, no lo llegaron a investigar. Sí, bueno, de Hitler se dice de todo y no tiene por qué ser cierto. Los legionarios se lo hacían con la cabra, para eso la llevan, ya te digo. Ah, del batallón sagrado sí se creía esas cosas, pero ¿quién puede asegurar eso? Bueno, no sé, supongo si hay filósofos griegos que lo escribieron y tal, pues supongo que algo habrá, no sé. Bueno, bueno, hay que pensar que, o sea, en aquella época la homosexualidad estaba más normalizada, porque, o sea, lo de el, lo de la oposición contra los gays y tal, eso viene de la Biblia, ¿no? Del judaísmo y del judaísmo pasó al cristianismo, pero los griegos y los romanos no tenían tanto problema con eso, o sea,
En Roma, o sea, lo que se consideraba vergonzoso es que te dejaras penetrar por otro hombre que fuera inferior a ti, o sea, que te dejaras penetrar por un plebeyo si tú eras patricio, o te dejaras penetrar por un esclavo o algo así, pero si tú penetrabas a otro, eso pues daba igual, ¿no? Bueno, vamos a pasar a otro tema. Hemos hablado del informe este del Pentágono, ¿no? Pero dentro de... No quiero morir por Israel. Militares de Estados Unidos dudan sobre la estrategia de Trump en Irán. Penetrado por Patricio. No, Patricio era una clase social. Había los patricios y los plebeyos. Los patricios eran los que mandaban y los plebeyos eran todos los demás.